empezar. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Es un gusto tenerlos. Estamos esperando a que se conecten un poquito más de personas para que podamos dar inicio. Y pues bueno, pueden escribir sus observaciones, sus dudas. Para que logremos estar en interacción y así yo pueda ir compartiendo la información con ustedes. Solo estamos esperando unos momentos para que puedan seguir entrando más personitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jolie? Saludos, saludos. Vamos a hacer esto de tal forma que ustedes vayan comprendiendo demasiada información que está con nosotros y que nos lleva a desconectarnos, ¿saben? Entonces, vamos a dar inicio respetando el tiempo de los que ya están conectados. Y pues bueno, comenzamos. Primero quiero agradecer a Opción Yo por la oportunidad de darme esta situación de poder compartir con ustedes, de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes que están reunidos y también saludos a cualquier parte del mundo donde se encuentren porque sabemos que esto llega a todos los lados del mundo. Entonces, gracias, Opción Yo, y gracias a ustedes por estar conectados porque esto se hace para ustedes, para la comunidad de Opción Yo. Y pues bueno, el tema que me tocó abordar es el de reconéctate contigo. ¿Por qué? ¿Por qué reconéctate contigo? Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero mientras pongamos atención en algo que es primordial. La paz inicia en la mente. Vamos a iniciar un camino a restaurar tu tranquilidad. ¿Y por qué les comento esto de pongamos atención en la paz inicia en la mente? Nosotros como grupo nos enfocamos mucho en esta situación de cómo es que las personas llegan a pedir apoyo justamente para reconectar con esta paz que han perdido. Y es por eso que esta frase es primordial. La paz inicia en la mente. Vamos a ver cómo es que hemos perdido. A veces se logra perder esta paz, pero no es algo que tengamos conscientes, que nos demos cuenta y que sepamos qué sucedió. ¿Cuántas veces se detienen en su día a día para hacerse una pregunta que es de suma importancia cuando tenemos un poco más de análisis de nuestra conciencia para decir, ¿hacia dónde voy? Y hacia dónde voy no me refiero si vas al trabajo, no me refiero si vas a cuidar a tus hijos, no me refiero a eso, sino a lo que me refiero es en actitud, ¿hacia dónde estás yendo? Estás yendo hacia una calidad de vida, hacia una situación que te dé tranquilidad, que te dé plenitud, que te dé equilibrio, o estás en la vida desconectado. Hay muchas personas que dicen que se sienten perdidas, con muchos pensamientos que justo los sienten que los llevan por delante, que se desbordan, que les hacen sentir cosas que no son gratas. Y es ahí importante cuando necesitamos preguntar, ¿hacia dónde voy?
cuál es la actitud que es la que está conmigo permanentemente. Y entonces, como les comentaba en un inicio, la paz inicia en la mente. Pero en la mente resulta que tenemos algo muy importante y que esto se le llama pensamientos. Cuando empezamos a hacer análisis y reflexiones en la vida, empezamos a obtener respuestas a preguntas que son de suma importancia. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado qué son los pensamientos o qué es la mente? Eso sería genial que lo realizáramos para que logremos detectar qué es lo que está pasando y sucediendo dentro de nuestra mente, que es una parte sumamente importante de nuestro ser. Es la que nos ayuda a procesar información, porque los pensamientos es información, es lo que vamos captando del exterior y nuestra mente lo va procesando y lo va colocando en algún modo, en algún lugar, porque están los pensamientos conscientes y los pensamientos inconscientes. La mayoría de muchos actuamos desde nuestros pensamientos inconscientes, cuando no nos hemos hecho las preguntas de dónde vamos, hacia dónde vamos, cómo nos queremos sentir, cómo queremos estar en la vida. Y estas preguntas a veces no las terminamos haciendo cuando las personas vienen a sesiones, a terapia, porque ahí es cuando uno empieza a dilucidar qué es lo que está pasando dentro de la mente, qué es lo que está pasando dentro de la información con la que he ido adquiriendo a través del tiempo, ¿saben? Y también otra pregunta que nos debiéramos hacer. ¿Cuál es la calidad de tus pensamientos? ¿Cómo es esto que, que pasa dentro de ti? ¿Cuál es ese pensamiento que más se repite? ¿Cuál es ese pensamiento que más predomina en tu mente? Imagínense que voy a decir un número. Al día tuviéramos 10,000 pensamientos. Son mucho más, pero voy a decir el número 10,000. Cada día tenemos 10,000 pensamientos. Y de esos 10,000 pensamientos, al día siguiente repetimos aproximadamente 9,000. Entonces es así como se van fijando cada vez más estos pensamientos en nuestra mente y son los que nos llevan a actuar en la forma en la que hacemos. Y muchos de esos pensamientos, como no ponemos atención de qué calidad son, y calidad me refiero, esos pensamientos te llevan a una parte creadora, creativa, eh, de, de, de tranquilidad, de paz, o esos pensamientos te llevan a un lugar en donde probablemente te desbordes, tus emociones no sepas cómo manejarlas, porque estos pensamientos necesariamente están conectados con las emociones. Es por eso que necesitamos verificar cómo es esta calidad, cómo es que procesamos esta información para que podamos lograr cada vez más esta parte de reconexión. Cuando no sabemos la calidad de nuestros pensamientos, muy probablemente estamos en una desconexión porque vamos actuando de una forma automática, de una forma que no reflexionamos. Tenemos ciertas actividades, tenemos ciertas cuestiones por hacer, por cumplir, por lograr, pero a veces no cuestionamos desde dónde lo estamos haciendo, si es algo que realmente deseamos, si es algo que realmente queremos o simplemente lo estamos haciendo desde el deber ser, desde es que lo tengo que actuar, lo tengo que lograr y voy y lo hago. Pero resulta que no te lleva a un disfrute, no te lleva a algo
que realmente sientas que sea constructivo, que te aporte, que te dé alegría, y no necesariamente todo el tiempo tiene que ser alegría. En la vida estamos pasando retos constantes, pruebas de forma permanente, pero cuando la calidad de tus pensamientos es estable, te pueden llevar al equilibrio, te pueden llevar a obtener mejores soluciones cuando tú puedes verificar de qué es lo que predomina dentro de tu mente. Las personas que tienen, se llama más higiene mental, son los que tienen mayor posibilidad de realizar propuestas de mejora, de realizar propuestas de mejores relaciones, de cómo eh, tener mejores ambientes, condiciones en su familia, en su pareja, en su trabajo, porque se dan cuenta que si se enfocan en la parte destructiva, no aporta a una mejora. Y si por lo contrario, si se enfocan en la parte creativa, muchas personas manejan la parte de ser positivo. Yo lo enfocaría más a la parte de ser creativo, porque no siempre se puede ser positivo, se necesita mucha energía, pero creador sí, creador, creativo, con propuestas. Esto lo logras gracias a que puedes ser más analítico y reflexivo y puedes verificar cómo es estos resultados que vas teniendo en en la vida. Y bueno, y como les comentaba, ¿sabías que repites gran cantidad de pensamientos del día anterior? ¿Cuáles fueron los pensamientos que más predominaron para ustedes, por ejemplo, el día de ayer? A veces no nos acordamos, pero si te pones a mirar en cómo estás actuando el día de hoy, es gracias a tus pensamientos que has venido repitiendo una y otra vez. Y es importante poner atención en cómo es que estoy viviendo, desde dónde estoy viviendo y para qué lo estoy haciendo. Porque si no, es ahí en donde se logra esta desconexión. Y no es que se logre porque lo querramos, sino es que se realiza desde una forma inconsciente. No nos damos cuenta, pero esto es una cuestión muy inconsciente. Por eso a veces es importante que nos detengamos para poder llegar a un análisis y poder cuestionarlos para ver si eso funciona, te da bienestar o no. Otra pregunta muy importante para poder transformar esto en lo que estés viviendo. Si tú estás viviendo en una situación de tranquilidad, de estabilidad, de equilibrio, seguramente cuidas la información que entra a tu mente. Y si estás viviendo en una situación en donde estás sobresaturado de información, tus emociones se desbordan, también ahí hay que poner muchísima atención, porque ¿de dónde llega esta información a tu mente? ¿Cómo es que nutres esta situación, este aspecto en tu vida? Una de las formas en las que llega esta información a nuestra mente es desde niños, desde muy pequeñitos, desde que estamos bebés incluso. Cuando nacemos, nacemos en un seno familiar. Ese seno familiar incluye usos, costumbres, tradiciones, creencias que nosotros vamos absorbiendo y toda esa información se va creando y se va colocando tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Es decir, a veces la tenemos de forma evidente en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestra forma de ser y a otras la tenemos de forma inconsciente. A veces está escondida. No es que la hayamos olvidado, está escondida. Y a veces es importante venir a sesión de acompañamiento para que puedas ir descubriendo poco a poco esa información que fuiste adquiriendo y que llegó a tu mente.
y que provoca ciertas actitudes y ciertas reacciones. Y les comentaba, uno de los ámbitos en donde llega la información, desde donde llega la información, es desde el sistema familiar. Después que vamos creciendo un poquito más, nos mandan a la escuela. Y en la escuela, ¿qué es lo que sucede? Pues también adquirimos información, el modo en el que nos enseñaron los maestros, la información que fuimos adquiriendo a través de nuestras materias. Todo eso pareciera que no es importante, pero por ejemplo, hay personas que les gusta cierta materia porque se las dio de cierta forma un maestro que era genial dando clases en su ámbito. Y hay otros que no les gustan las matemáticas porque no les gustaron cómo les enseñaron las tablas de multiplicar. Y todo eso va marcando nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser en la vida. Y hasta que lo cuestionamos, hay personas que dicen, no, es que las matemáticas son feas y no quiero volver a saber nunca más de ellas en la vida. Pero resulta que más adelante pueden encontrar un maestro que les puede enseñar que las matemáticas no son tan desagradables, o mejor dicho, no son desagradables. Simplemente fue el método en el que se lo mostraron, que el que no era el conveniente, y por eso lo estaba relacionando en su mente, esta información, con algo desagradable. Otro lado donde también puede entrar información, no puede necesariamente entra información a nuestra mente, es a través de los medios. Hay personas que adquirimos la información a través de la televisión, eso era antes. Ahora ya se utilizan mucho más las redes sociales, los plataformas en donde pasan las series, y todo eso es información que vamos adquiriendo y la vamos acumulando en nuestra mente. Cuando se hacen, por ejemplo, acompañamientos en procesos de pareja, muchas personas no saben por qué les cuesta trabajo interactuar de una forma sana, comunicarse de una forma profunda, crear realmente un vínculo que sea de calidad. ¿Por qué? Porque la información que fue captada desde este enfoque de pareja muchas veces viene impactada desde cómo lo vimos en películas, en redes sociales, en series. Por ejemplo, súper famosísima la película de Cenicienta o de La Bella Durmiente, en donde llegan, le dan el beso y se acabó el cuento. Pero resulta que no llevan la información para continuar el siguiente capítulo, en donde necesitas la información en tu mente de cómo generar acuerdos, de cómo generar pactos, de pedir esta parte de valores importantes en tu relación, que es información que necesariamente debes de integrar para poder pedirla, para poder estar bien y poder darle un equilibrio y una base a donde estás, a donde quieres estar y vivir. En el momento en el que las personas están en un desacuerdo, cómo abordarlo, lo abordan de acuerdo a su historia de vida, la información que traen en su mente. Y si no han aprendido a gestionar la información y las emociones, pues se desbordan y entran en discusiones bastante profundas, en donde esas relaciones pues terminan siendo de poca calidad. ¿Por qué? Porque la información que traen y que han metido en su mente no ha sido la más conveniente. Pues, se han informado de un aspecto en donde a veces está, pues sí, incompleto. Porque, por ejemplo, en las series y en las películas no nos avisan de todo lo que tenemos que aprender a negociar, por ejemplo, en cuestión económica, en cuestión de valores, de usos, de costumbres. Y entonces eso muchas veces termina por causar conflicto dentro del vínculo de pareja. Y es así como impacta esto en tu desconexión, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y es que tenemos que verificar cómo es que hemos adquirido toda esta información. Y ahora les hago una propuesta.
con esto que hemos ido revisando, que les he ido contando acerca de cómo se ha ido generando esta información a nivel interna de ustedes, quiero que sientan su cuerpo y quiero que lo perciban. Y esta pregunta es para ustedes. ¿Cómo se siente el poder, a través de esta información que les comparto, el darse cuenta de la importancia que tiene, cómo está mi mente constituida, cómo están constituidos mis pensamientos, qué se siente? Porque ahorita lo vamos a conectar con un punto importantísimo. Quiero que revisen su cuerpo. Hay muchas personas que les cuesta trabajo sentir, porque todo creen que está en la mente. Y la mente solamente es una parte de lo que somos como seres humanos. Otra parte muy importante en nuestra vida son las emociones. Y hay personas que no se permiten sentir. Solamente le ponen mucha atención a su cabeza, a lo que está pasando en su lógica, en su razón, y les cuesta trabajo sentir. Y para poder estar reconectado conmigo, es importante sentir, porque a través de ahí voy a obtener más información complementándola con la que tengo en la mente, con la que tengo en la cabeza, con lo que ha sucedido en mi historia de vida. Es importante que yo la conecte con cómo me hace sentir esto, cómo es para mí. Y les comento esto porque hay personas que dicen, pues es que yo todo lo quiero resolver desde la razón y no puedo sentir, pero se está perdiendo un buen proceso de la información sí, que es realmente importante para poder ayudar a la reconexión cuando las personas vienen a un proceso de acompañamiento. Es importante que seas integral, que puedas pensar, sentir, para que realmente reconozcas cuándo es que estás tranquilo, cuándo es que tienes paz, y eso no se siente en la cabeza, eso se siente en el cuerpo. Entonces, aquí yo les comento, después de haberte dado cuenta de esto, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo es para ti esta situación de ponerle atención a tus pensamientos? Y vamos a pasar a otro nivel. Sí, como les comentaba, no le pongo atención a mis pensamientos, a la calidad de mis pensamientos, a mis pensamientos y a mi sentir. Ahí es justo cuando se detecta una desconexión, un me siento perdido, un no sé qué hacer, no sé a dónde voy, cuál es la chiste de estar aquí, todavía no lo encuentro. Y entonces cuando tienes esta desconexión, es importante poner atención para que puedas volver a reconectar tu mente con tus emociones, para que puedas retomar el equilibrio, que lo que diga tu mente esté enfocado hacia donde quieres ir. Pongamos un ejemplo interesante. Hay personas que me ha tocado atender, personas que vienen con cuestiones de que no se sienten a gusto en su trabajo. Dicen, pero es que no estoy en paz, no me gusta, no lo disfruto, no me encanta, yo no quería hacer esto, pero lo tengo que hacer por la cuestión monetaria. Entonces, cuando empiezan a indagar en eso y se dan cuenta que es importante reconectar su mente con sus emociones, ¿para qué? Para que desde ahí se active la parte de motivación, una motivación que sea interna, no es esta parte de, sí, vamos, rápido, vamos a ponerle ganas y lo vamos a sacar adelante. No, sino que cada día que se levante esa persona tenga un sentido, tenga una dirección, tenga un porqué y un para qué, hacia dónde se está dirigiendo, eh, para que esta desconexión desaparezca
y su vida la viva con más tranquilidad, con mayor enfoque, con mayor sentido. A eso es a lo que se le llama el sentido. Cuando tú reconectas entre tu mente y emociones, es más fácil que encuentres un sentido en tu vida. Ahora vamos a hablar, como venimos del camino de la mente y de los pensamientos, estos derivan en una situación, y en una situación de emocional, porque de acuerdo a cómo traemos nuestra mente programada, es como sentimos, es como estamos en la vida. Ahora voy a hablar de 3 emociones que a la gente les cuesta mucho trabajo hacer contacto. Y está bien, porque no se han dado cuenta que las emociones solamente son acompañantes, tampoco somos las emociones. Si hace rato les decía que no somos los pensamientos, ahora les comento que las emociones tampoco somos las emociones, son acompañantes en nuestra vida. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las emociones que por hoy te acompañan? Son emociones y sensaciones. Tienen que ver con tranquilidad, tienen que ver con paz, tienen que ver con que te sientas relajado, con que disfrutes de estar en algún lugar, o tienen que ver con esta situación que no te brindan tranquilidad, te sientes probablemente frustrado, desequilibrado, perdido, y no estás entendiendo por qué está pasando o sucediendo esto. Y bueno, como les decía, vamos a tocar 3 emociones que son importantes, y resulta que las emociones solamente son mensajeras. Ahora les voy a comentar por qué las emociones son las mensajeras en nuestra vida. Quiero que se pregunten, ¿cuándo es que ustedes se enojan? Y probablemente es cuando alguien ha traspasado un límite. Cuando alguien que está cerca de ti no te respeta. Entonces viene la emoción de enojo y ese es el mensaje. Estás traspasándome y probablemente en algunos casos haya hasta un abuso, pero a veces cuesta trabajo decirlo, cuesta trabajo expresarlo, porque también hay personas que tienen tendencia a minimizar las emociones diciendo que no son importantes, que ni que fuera para tanto, que hay, que van a decir, que es una bobería. Y entonces no hablan y ese enojo se va acumulando cuando el mensaje que era desde un inicio es por favor, pon límites. Hagamos de cuenta que la emoción del enojo tiene una vocecita y esa vocecita es, por favor, pon límites. Pero cuando no pones límites, ¿qué suele suceder? Lo vas acumulando, lo vas acumulando. Y cuando eso ya revienta, el enojo pasa a la función de ira, rabia, agresión, violencia. Es en donde esto se termina desbordando. Y es por eso que tenemos que poner atención a los mensajes que nos están dando estas emociones. Ahorita lo que les compartía es la emoción del enojo. Voy a hablar de las 3 más que a la gente les tiene más temor, que a la gente les cuesta más trabajo, porque creen que son malas emociones, pero ahora ya vemos que no. Tienen una función. La función del enojo es poner límites. En el caso de la emoción de la tristeza, tiene un mensaje y el mensaje es cómo me reencuentro conmigo, cómo me reconecto, porque me siento perdido o perdida. Em,
Hay personas que han dejado de disfrutar de la vida desde hace mucho tiempo y caen probablemente en situaciones de tristeza, de desconexión de la vida. Y esta emoción es la que nos da el mensaje de, por favor, reconecta con lo que te gusta hacer. Por favor, reconecta con las personas que te valoran, que te aprecian, y principalmente contigo, cómo te aprecias, cómo te valoras, cómo es para ti cuando te sentías feliz, cuando te sentías bien, cuando tenías paz. Ese es el mensaje de la tristeza. Y hay personas que les cuesta trabajo percibirlas y sentirlas porque creen que se van a quedar permanentemente, pero esa es la parte que es peligrosa, porque si no la sentimos, esta tristeza va creciendo, se va haciendo cada vez más grande y lo que sucede es probablemente se pueda terminar convirtiendo en una depresión de la energía tan baja que llega a tener por tener esta desconexión tan profunda. Es por eso de suma importancia poner atención en qué está sucediendo, desde dónde te sientes perdida, desde dónde te sientes frustrado, enojado, porque también en el caso de los hombres, la tristeza la disfrazan con la emoción del enojo. Entonces también este es otro aspecto muy importante abordar, pero los hombres se enojan diferente. Se enojan diferente, sí, se enojan diferente, demuestran la tristeza diferente. Ellos lo demuestran a través del enojo. Entonces también es un aspecto a poner atención. Entonces, cuando estamos desconectados, cuando nos sentimos perdidos y aparece la tristeza, es importante escuchar el mensaje. ¿Para qué? Para evitar que uno vaya al fondo, fondo, fondo y termine uno probablemente, posiblemente en una depresión. Otra emoción que cuesta trabajo y que también es un mensajero importante es el miedo. El miedo tiene la función de protección. Anteriormente, cuando eh, existían no existía tanta tecnología, los hombres iban a la caza. Antropológicamente, entonces los hombres se ponían en riesgo y lo que hacían era el miedo, ponerlos en alerta o ponerlos en modo de congelamiento, porque si ya estaba eh, algún riesgo cerca, o se congelaban o tenían que ponerse a correr. En nuestra vida actual ya no pasa eso. Mas, sin embargo, sigue existiendo esta emoción y tiene una función. La mayoría de las veces, el miedo se activa por la calidad de pensamientos que tenemos. ¿A quién le suena esto? Es que, ¿y si lo hago y si no sale bien? Es que si me atrevo y si me equivoco y si no me marca y si no me envía mensaje y si cuando se antecede a una palabra, frase, la frase easy, probablemente haya algún miedo, algún temor. Y es que no es algo que realmente esté sucediendo en la vida real, en la parte externa, en la vida material, sino que es algo que está pasando en nuestra mente, es algo que está sucediendo dentro de nosotros. Y es ahí donde tenemos que poner atención. ¿Desde dónde está activado este pensamiento? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy? Hasta cierto punto también el origen de la procrastinación es el miedo, porque las personas que están atreviéndose a salir a crear algo nuevo, como se va a un lugar de incertidumbre, a un lugar en donde no es seguro nada, por supuesto que conlleva un riesgo y aparece el miedo, pero no siempre significa que eso se tenga que cumplir, se tenga que sí, que va a ser real.
sino que solamente está pasando en nuestra mente. Cuando entramos en un proceso de reflexión, de acompañamiento, empezamos a detectar desde dónde fueron implantados esos miedos de, es que si te equivocas, es que eso está mal, es que eso no va así, es que eso, y eso es importante que se transforme para que puedas atrever a pasar al siguiente nivel, porque el miedo lo que está haciendo es protegerte. No salgas porque aquí ya es un lugar que conoces y allá quién sabe qué vaya a suceder, pero es un miedo imaginario. Tenemos que aprender a utilizar nuestros miedos imaginarios porque cuando no lo hacemos, al contrario de la tristeza, probablemente esto nos lleve a angustia, ansiedad, a desesperación. Y entonces es otra vez importante revisar la calidad de estos pensamientos para verificar desde dónde surgen estas sensaciones, emociones que nos mantienen en la vida. ¿Y por qué es importante hablar de las emociones? Porque las emociones son la energía que se hace evidente en nuestro cuerpo. Y como les comentaba, esta emoción, esta energía también es producto de lo que llevamos pensando durante mucho tiempo en nuestra vida. Por eso es importante que pongamos atención en el caminito de cómo son mis pensamientos, qué calidad de pensamientos tengo y qué calidad me permito sentir, antes que nada, me permito sentir y qué calidad de emociones tengo y qué me están diciendo estas emociones, qué es lo que me están reportando, desde dónde estoy actuando, porque también, como menciona aquí, también nos puede llevar a la inacción. Cuando el miedo se desborda, cuando el miedo sí se desborda, lleva un congelamiento, lleva una parte de no querer avanzar, de no poder avanzar, de mejor no me atrevo, mejor no lo hago, mejor no voy. En el caso de la tristeza, pues se puede entrar en un bucle energético en donde entra la pereza, la flojera, cada vez más procrastinación y no se atreven a actuar. Entonces también hay que tener cuidado porque esto es el mensaje. ¿Por qué estoy dejando de actuar? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué tanto miedo o sentida de pérdida con la vida, de conexión con la vida tengo, que no me atrevo a actuar? Entonces es por eso que necesitamos poner atención en este caminito que pienso, me doy permiso de sentir y qué es y cómo me lleva a actuar. Y pues bueno, muchas personas les cuesta trabajo detener su mente y ahora les propongo que hagamos un ejercicio para verificar esto que sí es posible. Yo les voy a hacer un comentario ahora, voy a pedir que se imaginen que están pensando en elefantes azules. En su mente pongan elefantes azules. Ese es un pensamiento, ni es bueno ni es malo, nada más son elefantes azules. Ahora les voy a pedir que hagan una respiración profunda en 4 tiempos. Yo les cuento y ustedes la realizan y después exhalan. Entonces, fíjense, están pensando en elefantes azules y yo les digo, respiren profundamente. Contamos 1, 2, 3, 4. Otra vez les voy a mencionar esto de nuevo. Piensen en elefantes azules y respiramos profundo de nuevo. 1, 2, 3, 4. ¿Quién se pudo dar cuenta que mientras estaba respirando no podía pensar?
Quien se haya dado cuenta, levante su mano. Cuando estamos respirando, cuando estamos en esta fase de inhalación profunda, es muy complejo que el pensamiento se active. Es muy difícil porque el cerebro está diciendo, oye, o pienso o qué hago, porque pienso o, o respiro. Y entonces, como nos damos cuenta que no se puede hacer las dos cosas a la vez, es importante que nos acordemos de respirar. Cuando estemos en un punto de que los pensamientos te están rebasando, que los pensamientos te están llevando y que sientes que no tienes control sobre ellos, es importante que reconectes, primero que te detengas un momento y que sientas el cuerpo. Esto es más de sentir. A veces vamos tan en la vida de forma automática que ni siquiera nos acordamos que tenemos cuerpo. Y es a eso lo que se le llama desconexión. Entonces, ¿qué les puedo regalar? Que pongan atención primero en su cuerpo. ¿Cómo es que lo están sintiendo? ¿Qué están percibiendo? ¿Sienten una emoción que se les está haciendo presente en el estómago? El enojo por lo regular se hace presente en el estómago. Cuando algo no está siendo grato, cuando dices, oye, esto es desagradable, sientes la punzada en el estómago. A veces el dolor, el sufrimiento se hace presente en el pecho. ¿Y cuáles son los pensamientos que te están llevando a sentir esto, que de verdad sientes que no puedes controlarlo, que te estás desbordando? Entonces, cuando ponemos atención a nuestro cuerpo, ya nos está diciendo información, pero resulta que también esa información está conectada con lo que está pasando en nuestra mente. ¿Qué está pasando en nuestra mente? Es que porque, por ejemplo, personas que pasan por rupturas, situaciones de pareja, conflictos de ese tipo de relaciones, es que, ¿por qué no puedo olvidarlo? ¿Por qué no podemos regresar? Y empieza a hacer muchos cuestionamientos que lo único que está haciendo es activar esta parte de sensaciones que son dolorosas, de enojo, de tristeza, y que su cuerpo las está reportando. Y la gente pues le cuesta mucho trabajo contenerlas, se llama contenerlas. No es la cebado, mientras más las cebades es como que si más te van a seguir. El chiste es, me detengo y me doy cuenta cómo son mis pensamientos y empiezo a respirar de una forma profunda. Mientras más profundo sea tu respiro, el pensamiento cada vez se borra más, pero esa no es la solución para deshacerte del pensamiento. La forma de que puedes volver y reconectar a tu paz es haciendo un proceso de aprendizaje de todo eso que traes en tu mente, qué sí te ha funcionado, qué no te ha funcionado, por qué piensas de esa manera, quién te dijo que tenías que hacerlo así y cómo decides quedarte o decir gracias, ya me funcionó por un momento, pero ahora lo quiero hacer diferente. Ese es el proceso en el cual podemos transformar nuestra forma de estar en la vida, podemos encontrar nuestra reconexión con nosotros, podemos volver a sentir esta paz, esta tranquilidad. Y les digo, no, yo no estoy a que todo tenga que ser pura paz y pura tranquilidad, porque tenemos situaciones por resolver, tenemos procesos por superar. Siempre la vida es eso, es un aprendizaje, es una aventura la vida, pero si vamos con una mentalidad de propuestas, de resoluciones, de atrevernos, va a ser más fácil, va a ser mejor. Y bueno, ¿por qué creen que puse a un bebé en esta diapositiva? Porque los bebés disfrutan y los bebés no tienen tanta información sobre qué cuestionarse, sobre qué reflexionar.
Ellos justamente lo que hacen es disfrutar, es, no sé qué vaya a pasar mañana, pero yo estoy bien, está mamá, está papá, y voy a estar, elijo disfrutar. Necesito esto, necesito que mamá me dé comida, necesito que mamá me mire, que necesito que mamá me abrace. Y él se las resuelve para que mamá lo atienda, para que papá lo atienda. Y no me refiero a que nos vayamos a tener una actitud de bebé, sino que cuando sea posible detengamos toda esta revolución mental que nos lleva de forma automática a la vida, que nos termina desconectando de lo que realmente es un disfrute. A veces por poner mucha atención en lo que nos molesta, nos desagrada, nos da temor o nos da tristeza, nos perdemos de muchas cosas que realmente pueden aportar bienestar. Y para poder desactivar y acomodar esta información que te esté causando conflicto, que no te esté dando paz, que te provoque, sí, que te desbordes, es importante que aprendas a procesarla y a colocarla de una forma conveniente. No, una información no se desecha, sino que se resignifica para que dices, ok, mucho tiempo me estuve forzando a querer ser de esta forma, pero me doy cuenta que lleva mucha presión, mucho sufrimiento. Mi calidad de pensamientos y de actividades son full. Ahora quiero y elijo hacerlo diferente para estar cada vez mejor. Y entonces, esta es la cuestión que les quiero regalar como conclusión de cómo es importante verificar qué es lo que hay en tu mente, porque no eres tu mente, que es también importante poner atención en cómo te sientes, porque tampoco eres tus emociones, eres algo mucho más, eres la esencia que está dentro de ese cuerpo, pero ese cuerpo y esa mente te están enviando mensajes y hay mensajes que requieren, te piden ser mirados y te piden que les pongas mucha atención y a veces por cuando no les pones atención, se terminan desbordando y terminan siendo bastante evidentes. Y bueno, eso es de mi parte un poquito de lo que les quería compartir, de lo que hacemos aquí en Opción Yo, de lo que hacemos los especialistas, que estamos dispuestos a acompañarles en su proceso de resignificación justamente de estos pensamientos. Andrea, Andrea, ¿tienes una pregunta? Porque justamente a eso iba, a pasar a la parte de preguntas. Muy bien, pues, ¿quién tiene una pregunta? ¿Quién quisiera hacer alguna pregunta al respecto de lo que se revisó en este ámbito? Todas las preguntas son bienvenidas. No tengan pena. Ok, pues eso es todo de mi parte. Espero que esta información les sea útil en su vida cotidiana y pues es un agradecimiento a Opción Yo por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Quisiera saber qué decirme en mis momentos de desesperación. Eh, para poder tener esa información, por eso es importante el acompañamiento, ¿sabes? Porque primero hay que verificar desde dónde es que obtienes esta información. De todo esto que estuve compartiendo, de cuál es la calidad de tus pensamientos, es porque te están
te están rebotando a cada rato. Entonces, si tú lo que quieres hacer es poner la información encima, va a ser muy difícil que le hagas caso a la información nueva, porque no has desactivado la información que te causa conflicto. Para poder meter algo nuevo en un lugar, es importante primero limpiarlo, primero ponerlo, sacarlo lo anterior para poder meter información nueva. Porque si no, le pones encima y, por ejemplo, a veces que dicen son repeticiones y son afirmaciones. Alguien lo estaba comentando aquí, a través de las afirmaciones. Las afirmaciones son efectivas después de que has realizado tu proceso, porque ya esos pensamientos ya no te están atosigando, ya no te están dando vueltas en la cabeza. Por- es el modo más efectivo de que tú retomes tu tranquilidad, resignificándolo y después poniendo información nueva. Ese es el proceso más conveniente y que te recomendaría. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. Cuéntame. Cuando hablas de enojo, bueno, primero felicidades, me encantó la charla. Gracias. Gracias. Cuando hablas de Un enojo, gusto. hablas de cuando te traspasan un límite, ¿verdad? ¿Qué pasa ¿Sí? cuando el enojo no viene, no porque la otra persona se haya equivocado o esté necesariamente haciendo algo mal, sino por más bien por lo que uno tiene adentro, o sea, como que la expectativa de uno. De repente Exacto. yo me pongo brava y la otra persona a lo mejor no hizo nada malo, sino que yo me puse brava porque como yo estoy, o por la expectativa que yo tenía, o por un tema mío. Entonces, ahí cómo recomiendas manejar. Mira, tú, a ti se dice que es como si te tocaran el botón del Ujú, enojo. Es que esto no lo cumpliste, es que esto no lo hiciste, es que esto. ujú, Entonces, está activado una cuestión inconsciente. Pareciera que la tienes consciente, que no te gusta que llegue tarde y lo ujú, vuelve a hacer. Y entonces, ujú. por supuesto que es un botón que para ti no te gusta, porque está actuando de acuerdo con actitudes que tú ya traes implantadas que tienes que reflexionar. O sea, de verdad sí estoy en esta parte de exigencia saludable, de ponerle límites, porque es un límite o yo le tengo que bajar, ¿sabes? O sea, decir, bueno, ¿por qué le estoy pidiendo algo a alguien que no lo va a cumplir, por ejemplo? Por eso Okay, hay que llevar a una parte de análisis para poder hacer una propuesta más conveniente, okay, porque pareciera que sí te está tocando un botón, un límite. Dices, es que no cumple mis expectativas. Ujú. Entonces aquí hay que plantear cuáles son tus expectativas, qué es lo que puede cumplir la otra persona y desde dónde lo estás pidiendo, porque a veces también hay cuestiones que las exigimos desde nuestro ser más inconsciente y como el ser niño, ¿sabes? Somos muy, no me cumples, no me das, no me... Entonces, por eso es importante entrar a profundidad. ¿Lo estoy pidiendo desde la parte adulta o lo estoy pidiendo desde la parte, lo voy a decir, del berrinche, de no, así se hacen las cosas, okay. ¿vale? Gracias. Ujú. Gracias. ¿Alguien más que quiera, requiera alguna pregunta? Creo que listo, ¿verdad? Pues un gusto y espero que de verdad esta información les siembre algo dentro de de su mente para poder ir reflexionando en el transcurso de la vida, ya ni siquiera del día de la vida, es desde dónde me muevo y qué calidad de información es la que estoy metiendo a mi cabeza. Porque luego de ahí también adquirimos ideales y adquirimos expectativas que a veces nos enojamos porque no se cumplen. Y, Tal cual. pero es por una ilusión que hasta luego, Daya, y de lo que fuimos adquiriendo.
y no nos damos cuenta que a veces no va así la cuestión. Así O es. a veces nos sobredimensionamos de esto tiene que ser, y nos olvidamos de nuestra tranquilidad por querer alcanzar cosas que nos someten en lugar de ser un camino de disfrute. Exacto, así es. Hacer el análisis para decir, yo desde dónde voy, hacia dónde quiero ir, con quién quiero ir. Y es Ok, chévere, gracias. ver. Pues un gusto haber compartido con ustedes y un honor. Igualmente. Igual, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.